Capítulo 1. Todavía estaba oscuro afuera cuando se despertó. No, cuando lo despertaron. Se giró para mirar el reloj que estaba junto a su cama. 3:30 am. Entonces, se movió ligeramente para mirar a la figura sentada en su silla, cuya presencia lo había despertado. No se atrevió a llamar humano a la entidad. Desprendía una sensación que solo podía describir como de otro mundo. Se preguntó cómo lo sabía. Buenos días, dijo finalmente después de una breve batalla de miradas. La figura se levantó de la silla y se acercó a su cama. La luz de la luna que entraba por la ventana finalmente lo iluminó. Fuera lo que fuese, tenía la forma de un adolescente humano. No se dejó engañar por los vaqueros rotos, ni por la camiseta sencilla, ni por el pelo rojo y despeinado que llevaba. No era un niño, ni un simple humano. Gritos apagados en su cabeza le advertían que tuviera cuidado, algunos incluso le decían que corriera. Definitivamente tenía poder, pero no podía detectar ninguna mala intención proveniente de él. Todavía. Al ver su mirada cautelosa, el no humano sonrió y se estremeció. No tenía dientes, tenía colmillos, afilados y cerrados, que cubrían el interior de su boca. Deberías esperar un poco más antes de decidir si es bueno, respondió la entidad. Aunque movió la boca, no pronunció palabra. Las palabras llegaron directamente a su mente, sin oírlas, y eso lo hizo enderezarse y entrecerrar los ojos. No tenías que disfrazarte para mí. ¿Qué eres realmente? Preguntó. Se miró a sí mismo brevemente, antes de darle esa misma sonrisa espeluznante que antes. No me vestí para ti. Me vestí para ellos. ¿A ellos? Señaló la ventana y lo que yacía afuera. Los que gobiernan este mundo, por supuesto. ¿Quién imaginaría el caos que se desataría si hubiera descendido en mi forma real? Cundiría el pánico. Nunca me dejarían solo, todas las miradas se centrarían en mí y, por asociación, en ti también. Además, esto es solo una pequeña fracción de mi esencia. El resto de mí, digamos que está en otro lugar. Él continuó mirándolo sin entenderlo. Continuó hablando. En cuanto a lo que soy, por ahora supongo que puedes llamarme Rojo. Frunció el ceño ante la respuesta poco esclarecedora. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, lo interrumpió. ¿No te has dado cuenta? ¿Te diste cuenta de que? Tu recuerdo. Sus cejas se alzaron. Su memoria. Empezó a indagar de inmediato. Y no encontró absolutamente nada. El pánico empezó a subirle por la garganta. Se giró para buscar un espejo y encontró uno junto a un armario. Reconoció el reflejo de la peli azul que lo miraba, pero nada más. Su historia. Se fue. Sus amigos y familiares. Quedaron limpios. Su nombre. Olvidado. No había nada que pudiera recordar. Empezó a sudar, deslizándose por su rostro. Su respiración se aceleró y sintió que le temblaban las manos. Volvió a mirar a Red, quien seguía sonriéndole. Era evidente que disfrutaba de su reacción. El miedo fue rápidamente reemplazado por ira y apretó los puños. ¿Me hiciste esto? Preguntó. Sí, respondió inmediatamente, y un momento después, pero no porque quisiera. Apretó los dientes. Entonces, ¿por qué? Porque esa chica de pelo blanco me lo pidió. ¿Y por qué te ordenaría hacer eso? Le sorprendió el destello de ira en los ojos de la criatura, que ahora se daba cuenta de que tenían pupilas rasgadas en lugar de circulares. Como las de una serpiente. Gruñó y alzó la voz. No supongas que soy tan débil que hago cosas porque me lo dicen. Si quisiera, podría hundir toda esta isla con un zarpazo. ¿Queda claro? Se encontró asintiendo y soltó el aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo cuando la expresión de Red volvió a la normalidad. Su mente se detuvo un momento en la palabra garras, pero no se atrevió a preguntar. Fue por tu bien, admitió finalmente Red. Si vienes aquí con tus viejos recuerdos atormentándote y tu psique aún destrozada por el trauma, tu juicio será erróneo. Pero no tengas miedo, tus recuerdos volverán a ti en pedazos.
Con suerte, para cuando hayas recuperado la mayoría, tu alma se habrá curado lo suficiente como para que no sientas ganas de destruir este mundo. ¿Destruir este mundo?, repitió. Red rió por primera vez. Tienes poder, muchacho, aunque no lo sientas ahora. Lo recuperarás por completo con el tiempo, y cuando lo hagas, siento curiosidad por saber cuán poderoso puedes ser. ¿Crees que dejé que alguien con una historia triste cruzara el umbral de este mundo? Cuando vi tu alma por primera vez, vi tanto potencial y posibilidades que tienes la oportunidad de rivalizar conmigo. Red entreabrió los labios, como si estuviera enseñando los colmillos. Mi cuerpo no ha temblado de tanta emoción en siglos. Tengo muchas ganas de nuestra pelea. Y lucharemos. Se sintió incómodo ante la sed de sangre y la atención dirigida hacia él. Cambiando rápidamente de tema, preguntó: ¿Quién es esta chica de pelo blanco? Red se encogió de hombros. No recuerdo su nombre, no era tan digna de recordar, pero decía que era conocida tuya y que eras muy importante para ella. Su mente vacía no le ayudó. No podía recordar nada por mucho que lo intentara. ¿Dónde está ahora? No aquí. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar de preguntar, Red levantó la mano. Se me está agotando la paciencia. La escuela empieza a las 8 de la mañana. Hasta que nos volvamos a ver, Arisato Minato. Duerme. De repente, sus párpados sintieron como si pesaran varias toneladas cada uno y el sueño lo venció. Abrió los ojos de golpe al oír la alarma. Al instante, se incorporó y miró a su alrededor, buscando a Red. No había rastro alguno de su presencia. Incluso la silla estaba debajo de la mesa. ¿Había sido todo un sueño? Improbable, porque aún no podía recordar nada. Suspirando, se levantó de la cama, apagando la alarma. Seisan. Estaba frustrado porque Red se había ido tan abruptamente. Aún tenía muchas preguntas. Por otro lado, Red parecía reacio a responder nada desde el principio. Se tapó la cara con las palmas de las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer a continuación? Ni siquiera sabía su propio nombre. Espera. ¿Qué había dicho Red antes de mandarlo a dormir? Mi paciencia se agota. La escuela empieza a las 8 de la mañana. Hasta que nos volvamos a ver, Arisato Minato, duerme Arisato Minato. Instintivamente, supo que era eso. No podía explicarlo, pero las palabras salieron de su boca a la perfección. Era Arisato Minato. Sonrió. Solo duró un segundo antes de que volviera a confundirse y otra pregunta viniera a su mente. ¿Qué quiso decir rojo con escuela? Minato miró el emblema cosido en el bolsillo izquierdo de su pecho. Luego miró las paredes doradas con inscripciones en las puertas que tenía frente a él. Academia Quo soltó un silbido de agradecimiento. Si no fuera por los coches que pasaban a toda velocidad detrás de él, podría creer que había viajado en el tiempo. La Academia Quo parecía como si alguien hubiera intentado convertir una enorme mansión victoriana en una escuela y lo hubiera logrado. Altos muros rodeaban el enorme terreno, mientras que jardines y arbustos bien cuidados salpicaban el interior. Un camino recto conducía desde las puertas de hierro hasta el edificio principal de la escuela, una estructura de 6 pisos con una fuente delante. Había investigado antes de venir. Quo era una escuela privada que atendía a personas con mucho talento y muy ricas, y se notaba. El edificio, de un blanco inmaculado, parecía tallado en mármol, y grandes pilares se extendían desde el suelo hasta el tejado. Mirando a su alrededor, vio a estudiantes conversando junto a él, la mayoría chicas. Se sentía un poco perdido, sin saber a dónde ir. Siguiendo a la multitud, entró, prestando atención a las conversaciones a su alrededor. Escuché que ayer casi suspendieron al trío pervertido. El club de Kendo estaba enojado. ¿Qué? ¿Aún no los han expulsado? ¿En qué se está pensando el presidente del consejo estudiantil? ¿Quién sabe? Por cierto, ¿hiciste la tarea? Se me olvidó por completo. ¿Me la prestas antes de clase para que la copie? De nuevo. Los estudiantes parecían normales, lo que lo inquietó un poco. Se sentía viejo y envejecido, y por alguna razón no pudo evitar pensar que ya había superado la edad escolar.
Por fin llegó a las grandes puertas del edificio, pero dudó en entrar. ¿A dónde iría desde allí? No sabía en qué clase estaba, ni siquiera si figuraba en el expediente escolar. Disculpe, ¿es usted Arisato-san? El nuevo estudiante transferido. Se giró y vio a una estudiante de cabello negro parada frente a él. Era bajita, su cabeza apenas le llegaba a la suya, pero se comportaba con seguridad. Llevaba unas gafas sobre la nariz, que se levantaba. Llevaba el pelo corto y el uniforme planchado. Era evidente que era una persona bien arreglada. Iba con autoridad. Sí, respondió cortésmente, soy Arisato Minato. Recientemente llegué a esta ciudad, encantado de conocerte. Lo miró brevemente y luego le tendió la mano. Soy Shitori Sona, la presidenta del consejo estudiantil. Bienvenido a Kuo. Él le tomó la mano y la estrechó. Su apretón era sorprendentemente fuerte para alguien que parecía tan pequeño. Ven, dijo, vamos a orientarte en la escuela. La escuela era engañosamente grande, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Contrariamente a su aspecto histórico, su interior era moderno, con instalaciones de primera clase y equipo de vanguardia. Claro que era lo que se esperaba de una escuela adinerada. Sin embargo, lo que no esperaba era el bosque que había detrás. El bosque era al menos 3 veces más grande que el edificio de la escuela, y eso le permitía ocultar otro edificio en su interior. Este es el antiguo edificio de la escuela. Actualmente lo usa el Club de Investigación de lo Oculto. Les recomiendo que no entren. Hay una razón por la que al Club de Investigación de lo Oculto le gusta tanto, dijo Sona. Le pareció extraño que un club poseyera todo el edificio. Por otro lado, se veía ruinoso, con el exterior descolorido y enredaderas y musgo trepando por las paredes. Probablemente ningún otro club había querido usarlo, razonó. Tras un momento de silencio contemplando el edificio, Sona aplaudió. Bueno, con esto termina el recorrido, vamos a pasar a clase. Mientras caminaban de regreso, Sona comenzó a hablar. Arisato-san, hay algunas cosas que creo que deberías saber sobre Kuo antes de instalarte. Ella hizo una pausa por un momento. Supongo que ya has investigado y sabes que Kuo fue una escuela solo para niñas y que recientemente se convirtió en mixta. Al verlo asentir, continuó. Ha pasado poco tiempo, así que, como habrás visto antes, hay una escasez proporcionalmente grande de niños en esta escuela. Esto nos dificulta las cosas, ya que el gobierno exige que las escuelas mixtas tengan un porcentaje mínimo de cada género para garantizar la equidad. Por lo tanto, los niños de esta escuela gozan de cierta inmunidad técnica contra la expulsión como forma de castigo. Ante esto, el tono de Sona se tornó un poco más serio, y Minato empezó a comprender a dónde quería llegar con esa línea de discurso. Sin embargo, no abusen de esto. Kuo espera los más altos estándares de sus estudiantes, y quienes violen el código de conducta serán sancionados disciplinariamente. Lo entiendo, dijo. Ella asintió con aprobación. Bien. Por un momento, pensó que ya estaba, pero el rostro de Sona se tornó ligeramente amargo. Pareces una persona responsable y diligente, así que confiaré en ti por ahora. Pero también debo informarte que hay algunos estudiantes que son una influencia negativa aquí en Kuo. Ya veo. Es normal. ¿No hay en todas las escuelas algunos malos alumnos? Respondió. En efecto, pero esta manzana podrida en particular está en tu clase. Por favor, casi sonaba como si le estuviera suplicando, hagas lo que hagas, por favor, no te vuelvas como Yudou Issei. No te asocies con él, no lo sigas, intenta ni siquiera hablarle y luego murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que él la oyera. 3 de ellos son suficiente dolor de cabeza. Lo intentaré, dijo, a lo que Sona pareció agradecerle. El camino de regreso transcurrió en un silencio relativo, que solo interrumpió Sona cuando sintió la necesidad de señalar y explicar detalles minuciosos que se habían pasado por alto en su visita inicial. Finalmente, en el 4.º piso, se detuvieron frente a una puerta. ¿Y esta es tu clase, Arisato-san?
Por favor, disfruta de tu tiempo aquí en Kuo, y espero que lo aproveches al máximo para tener una juventud significativa y enriquecedora, dijo Sona antes de hacer una profunda reverencia y marcharse. No sabía por qué, pero de alguna manera sintió que era lo más sincero y genuino que Sona había dicho en todo el día. Ignorando la extraña sensación, abrió la puerta, revelando un aula llena de estudiantes y un profesor solitario. Tras la interrupción de la clase, todos los ojos se volvieron hacia él. Ignorando sus miradas, entró. Ahora que estaba frente a la clase, comprendió a qué se refería Sona con la desigualdad de género. En la clase de unos 30 estudiantes, solo había 4 chicos. La maestra, una joven, recobró el sentido rápidamente. Oh, tú debes ser Minato-kun. Bienvenido, bienvenido. Soy Yuki Shizune, tu tutora. Bienvenidos a Kuo. Dirigiéndose a la clase, lo señaló con un gesto. Este es Arisato Minato, se unirá a nuestra clase a partir de hoy. ¿Alguien podría ofrecerse para ayudarlo a acostumbrarse a la escuela? Una mano se elevó en el aire instantáneamente. Yo. Puedo enseñarle a Arisato-san todo lo que hay que saber sobre la escuela. El que hablaba, un chico de pelo largo y castaño, se puso de pie. El asiento de al lado también está vacío. Eso nos facilitará las cosas a ambos, sensei. Shizune sensei parecía insegura. ¿Alguien más está dispuesto? Ante la falta de respuesta, volvió a intentarlo. ¿Alguien más? Por favor. Casi parecía una súplica. Él la miró. Está bien, me las arreglaré. Suspiró, con una expresión de derrota en el rostro. Lo siento, Minato-kun. Pero entonces tendrás que sentarte con Issei-kun. Espera, ¿qué? Antes de que pudiera expresar sus objeciones, el maestro ya se había vuelto hacia la pizarra y comenzó a escribir, señalando la reanudación de la lección. Sin opción, atravesó lentamente la clase, donde Issei lo esperaba con impaciencia. Se oyeron algunos susurros apagados de suerte y lástima, pero los ignoró. Hola Arisato-san, soy Udo Issei, pero me parece bien que me llames simplemente Issei. Hola, dijo, decidiendo mentalmente ignorar todas las advertencias anteriores y darle al chico el beneficio de la duda. Era imposible que alguien fuera tan malo. Dando una palmadita al asiento vacío junto a él, Issei continuó hablando. Ven a sentarte. Tengo tanto que enseñarte. Y entonces, con un brillo en sus ojos, dijo. Ahora dime, ¿eres de los que se fijan en el trasero o en las tetas? Esperaba no estar equivocado. Él era. Debió haber pecado gravemente en su vida anterior. Cometió algún acto atroz. Perpetró numerosas atrocidades. Y ahora, estaba pagando el precio. Su primera apreciación de Issei fue parcialmente correcta. El chico era extrovertido, extremadamente extrovertido, de hecho. Por desgracia, todas sus conversaciones seguían el mismo hilo. Chicas. Issei estaba obsesionado, hasta un punto casi inhumano, con las chicas. Y los pechos. Y los arenés. Apenas habían pasado 10 segundos desde que se sentó cuando el niño tiró de su manga. Arisato-san, ¿qué piensas? Se inclinó para mirar el cuaderno que Issei le estaba mostrando. Su mente tenía dificultades para comprender lo que veía. Era una colección de curvas y líneas, y solo al inclinar la cabeza se dio cuenta de lo que veía. Issei había dibujado a Shizune Sensei desnudo. Se enderezó de inmediato, eligiendo centrar su atención en la clase, solo para tener la imagen marcada en su mente cuando vio a dicho maestro al frente. En silencio, maldijo a su yo anterior por acumular una deuda kármica tan negativa en su vida pasada. Debe haber hecho algo terrible, a un nivel cataclísmico, para ganarse la ira del destino. Así transcurrió el resto del día. Le costaba prestar atención a la clase, solo para que Issei lo golpeara cada pocos minutos para mostrarle algún dibujo nuevo o para participar en discusiones filosóficas sobre los diferentes fetiches y cuáles eran aceptables y cuáles no.
Entonces, después de mi quinta novia, estaba pensando en intentar reclutar a un extranjero, pero Matsuda me contaba que las sirvientas tenían una calificación más alta que los extranjeros, así que ahora mismo estoy perdido. En ese momento, el pervertido estaba pasando la hora del almuerzo contándole su gran visión de construir su harén. Al principio, cuestionó la viabilidad de su objetivo, contribuyendo a la conversación y señalando las fallas de sus planes. Para empezar, las chicas tenían esas cosas llamadas emociones. La respuesta de Issei a la sonda fue tan estúpida e impensable que simplemente no tenía contraataque. Ah, sí, el amor. La mayor emoción de todas. Usaré mi amor por ellos para unirlos. Como su rey, me amarán con todo el corazón, y me aseguraré de tratarlos a todos por igual, para que no haya favoritismos. Dios mío. El chico era incorregible. Pero Issei no notó su mirada atónita y continuó. Cuando Dios creó los pechos, los creó iguales. Pequeños, redondos, grandes. Todos son buenos pechos. Juntos, mi harén estará unido por mi amor por ellos y sus pechos. Después de eso, se desconectaba, contento con dejar que Issei continuara con su monólogo mientras ponía música a todo volumen en sus auriculares. De vez en cuando, asentía, e Issei se lanzaba a otro tema sobre chicas, pechos o harenes. Necesitaba encontrar nuevos amigos. Había querido cambiar de asiento, pero el asiento de la ventana junto a Issei era el único libre. Parecía que la reputación de Issei lo precedía, y durante toda la clase oyó rumores sobre el infame trío pervertido que había fundado y sus últimas travesuras. Tendría que aguantar esto un año más, pero estaba seguro de que podría hacerlo. La paciencia le sobraba, y necesitaría algo más que soliloquios perversos para agotarla. Rojo el color se grabó en su mente antes de darse cuenta de lo que veía. Al instante, las imágenes asaltaron su mente. Hay una chica pelirroja, parada en la escalera, estudiándolo. Están viajando en una scooter, y su rostro está presionado contra su espalda, y él puede sentir sus lágrimas mientras empapan su camisa. Están solos en un salón de clases, y de repente ella tira de su camisa y él siente la sensación de otro par de labios presionando los suyos. Ella es Mitsuru Kirijo, y es su amante. Sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en la cabeza y empezara a retorcerse. Se presionó la cabeza con las manos, que colgaba peligrosamente cerca de la mesa, intentando mitigar el dolor. Emociones, imágenes y palabras olvidadas hacía tiempo atacaban su mente sin cesar, y la migraña que le provocaba era insoportable. Mitsuru, sus manos comenzaron a temblar mientras el nombre se repetía en su cabeza una y otra vez. Mitsuru, Mitsuru, Mitsuru se negó a detenerse, y el nombre de la chica de la que estaba enamorado escapó de sus labios en un suave susurro. Mitsuru. Pero lo suficientemente fuerte para que Issei, que estaba inclinado sobre él preocupado, lo oyera. ¿Mitsuru? Preguntó, ¿qué es eso? El dolor remitió lentamente, y levantó una mano temblorosa hacia la ventana, señalando a la chica pelirroja que paseaba por los jardines de abajo y que había llamado su atención. Parecía caucásica, tenía un pecho generoso y curvas imponentes. Pero aún así, era el pelo rojo que se le colaba detrás lo que hacía invisible todo lo demás. Iba acompañada de una morena de pelo largo y lo que parecía ser una multitud de seguidores tras ellas. Ah. Ya veo a quién miras, Arisato-san. Issei sonrió con suficiencia. Tu gusto por las chicas no es malo, si me permites decirlo. Pero ninguno de ellos se llama Mitsuru. Infló el pecho y levantó una pierna sobre la silla frente a ellos, antes de señalar las dos figuras que estaban debajo. Esas dos hermosas mujeres son las dos grandes damas de la Academia Kuo. Ria-senpai y Akeno-senpai. Dos grandes damas. Frunció el ceño. ¿Qué nombre tan raro era ese? Son el sueño de todos los hombres de esta escuela, la creme de esta escuela llena de mujeres hermosas. Son la personificación de la belleza. Y entonces, una expresión de acero se instaló en su rostro y declaró con orgullo. Es por eso que se convertirán en los dos primeros miembros de mi harén. Suspiró y se volvió para estudiar a las llamadas dos grandes damas.
Imagínese su sorpresa cuando se dio cuenta de que lo miraban con diversión y, al observar más de cerca, vieron que todos los que estaban abajo también lo miraban con curiosidad. ¿Cómo? Se giró y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. La ventana estaba abierta de par en par. Y la última proclamación de Issei había sido fuerte. Muy fuerte. Lo suficientemente fuerte para que cualquiera que estuviera en los jardines pudiera oírlo. Parecía como si el idiota no tuviera conciencia social de ningún tipo, y no se diera cuenta de que toda la clase y una buena parte de la población escolar ahora tenían sus ojos puestos en él. Y por la gran proximidad que compartía con el pervertido, sus miradas de incredulidad, ira y disgusto también se posaron en él. Podía sentir sus mejillas calentarse y rápidamente bajó la cabeza de la ventana, plantándola justo en el medio de la mesa, avergonzado. Maldita sea, Minato, qué maldad imperdonable cometiste antes de esto. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue tirarse en la cama. El resto del día transcurrió sin incidentes después del almuerzo, pero aún así se encontraba intentando encontrar nuevas y novedosas maneras de silenciar al pervertido. Había considerado cinta adhesiva, dulces y pegamento instantáneo. Había algo clínicamente mal con el chico. Estaba seguro de ello. No había otra explicación. Quizás Issei tenía algún trauma pasado o un problema de adicción. Quizás estaba muy estresado y no sabía cómo aliviarlo. Quizás debería intentar corregir al chico por sus defectos, en lugar de juzgarlo y culparlo por ello. Francamente, no sabía qué más hacer con la memoria perdida. Hablando de eso, y realmente debería estar más preocupado por ello de lo que está actualmente. Pero hoy había progresado. Recordaba un nombre. Mitsuru. E inmediatamente me vino a la mente la imagen de una niña. Su piel pálida, su largo cabello oscuro cubriendo su ojo izquierdo. Y esos ojos marrones que se suavizaban, pasando de una mirada acerada a una tierna mirada cuando él la miraba. Recordaba los detalles con tanta claridad que no podía creer que los hubiera olvidado. En cualquier caso, tenía una ventaja. Mitsuru Y. Frunció el ceño. Sabía que había otros. Él y sus amantes habían sido parte de algo más grande. Estaba seguro de ello. En su mente, vio a un grupo de personas juntas, él y Mitsuru en el centro, pero los demás se negaron a identificarse, apareciendo como siluetas. Era la chica de pelo blanco que Red había mencionado, una de ellas. ¿Qué les había pasado a ella y a las demás? ¿Qué le pasó? De repente se sintió muy cansado. Tal vez, se convenció a sí mismo, irse a dormir revelaría más pistas en sus sueños. El resto de la semana transcurrió como un borrón, y se encontró adaptado a la rutina escolar bastante bien. Los días se volvían cada vez más idénticos. Ir a la escuela, escuchar en clase, tolerar a Issei y luego volver a casa. Disfrutaba de los largos paseos a casa, a menudo desviándose por el parque. Sin embargo, no había tenido suerte con sus recuerdos, y se aferraba a cada detalle que recordaba de Mitsuru, temeroso de que se le escapara de las manos si no pensaba en ello con suficiente frecuencia. La situación se estaba volviendo ridícula, y cada día estaba más confundido con su predicamento. Realmente no tenía ni idea de qué debería estar haciendo. No tenía un objetivo. Su plan para rehabilitar a Issei funcionaba lentamente. Intentó introducir temas que desviaran sus conversaciones hacia temas más socialmente aceptables, como moda o juegos. Funcionaba a veces, pero la mayoría de las veces, Issei lograba manipularlo para volver a su tema favorito a través de la lencería y el eroge. Contrariamente a su apariencia, se dio cuenta de que Issei era realmente bastante inteligente y podía darle un buen uso a su cerebro si estaba lo suficientemente motivado. Descubrió esto después de darse cuenta de que Issei siempre se las arreglaba para terminar su tarea en la misma clase en que se le asignaba para poder tener más tiempo para hacer sus cosas en casa. Issei era un trabajo en progreso, pero por ahora, le daba algo que hacer, lo cual no le importaba. El único acontecimiento destacable ocurrió el viernes, después de clases. Había estado empacando su maleta, listo para irse a casa, cuando Issei le pasó un brazo por los hombros.
Arisato-san, ¿quieres ver algo genial? Se giró para mirar la sonrisa pervertida de Issei, antes de decidir su respuesta. No. Empujó a Issei y se giró para alejarse. Pero Issei estaba decidido en sus esfuerzos, y la misma mano se aferró a su hombro. Vamos, Arisato-san. Es el club de Kendo. Eso le hizo reflexionar. Llevaba tiempo considerando unirse a un club, y el club de Kendo era una de sus prioridades. Verlos entrenar sin duda le ayudaría a tomar una decisión. Bien. Los ojos de Issei se iluminaron. ¡Genial! Llamaré a Motoama y Matsuda. Arqueó una ceja. ¿Por qué venían? ¿Acaso también disfrutaban de la esgrima? El primer indicio que tuvo de que algo andaba mal fue cuando se dio cuenta de que iban en la dirección equivocada. El dojo estaba en un ala aparte, y Matsuda los llevaba a su último punto estratégico, que curiosamente estaba al otro lado del edificio. Frunció el ceño ante la compañía que había elegido. El trío pervertido hacía honor a su nombre y solo hablaba de contenido para adultos. Para su disgusto, se empeñaron en arrastrarlo también a la conversación. Entonces, Arisato-san, ¿prefieres cosplay o grupo? Preguntó Matsuda. Arisato-san, ¿qué tipo de fetiches tienes? Preguntó Motoama. Issei, por supuesto, demostró estar en un nivel completamente diferente. Arisato-san, no puedo decidir a quién ver este fin de semana. Ayúdame a elegir. Y entonces, el idiota le mostró dos fotos muy explícitas. Esa fue la historia de cómo rompió el teléfono de Issei. Sin embargo, se salvó cuando Matsuda anunció la llegada a su destino. Llegamos. Saquen sus cámaras. Esto enfureció a Issei, pues planeaba usar su teléfono, que estaba tirado en la papelera de atrás. Él, por otro lado, simplemente estaba confundido. Este era el armario de un conserje. Esa fue la segunda sospecha que tuvo. Él no lo entendió realmente, pero siguió al trío, ignorando la sensación de aprensión que se avecinaba. ¿Le mintió Issei? No, a pesar de su perversión, Issei era un chico honesto. Simplemente tendría que averiguarlo. La habitación estaba oscura y, al entrar, sus voces se convirtieron en susurros apagados. Solo necesito mover esto, dijo Matsuda mientras levantaba una caja de cartón, dejando al descubierto un agujero en la pared. Tachán. Y a diferencia de los otros dos, a él no le hacía gracia. ¿Cómo se suponía que iba a ver el entrenamiento del club de Kendo por un agujero tan pequeño? ¿Y a qué venía tanto secretismo? Puedes ir primero, Arisato-san, ya que eres nuevo. Issei pareció un poco abatido ante eso, pero cambió su posición para colocarse detrás del agujero. Y en retrospectiva, debería haberse dado cuenta de que Issei nunca había mencionado nada sobre ver el entrenamiento del club de Kendo. Debería haberlo sabido, pues cualquier actividad en la que participara Issei sin duda sería un acto de libertinaje. Eso explicaría por qué en ese momento estaba mirando hacia un vestuario. Uno que actualmente usaban las chicas del club de Kendo. E inmediatamente giró la cabeza, ignorando las preguntas que los otros tres le hacían sobre los detalles y se dirigió directamente a la puerta. Me voy. Abrió la puerta y se volvió hacia ellos, para gran sorpresa, y horror, de los otros tres. Oh, no, Arisato-san. Se quedó paralizado al oír una voz familiar. Giró lentamente la cabeza y, he aquí, allí estaba Shitori-sona en la entrada, junto con lo que parecía ser el resto del consejo estudiantil. Todos lucían esa sonrisa falsa que prometía dolor y sufrimiento para quienes sufrieran la ira del consejo. Se quedó sin palabras y los sonidos de sorpresa que escaparon de sus labios fueron ahogados por las siguientes palabras de Sona. No vas a ir a ninguna parte. Lo habían dejado salir airoso, pues Sona le había dado el beneficio de la duda y había aceptado su explicación con un sano escepticismo. Sin embargo, mientras observaba al trío limpiando los baños masculinos, le dejó muy claro las consecuencias si lo atrapaban la próxima vez. No habrá una próxima vez, le aseguró. Eso explicaba por qué no había reconocido la presencia de Issei durante toda una semana después de eso, y mucho menos hablar con él.
Fue una vez más, un viernes por la mañana, que ocurrió algo completamente inesperado. Comenzó normalmente, hasta que Issei entró a clase con una mirada de pura felicidad que no era característica ni siquiera para el chico normalmente jovial. Pero como de costumbre, inmediatamente le puso una imagen delante de la cara y preguntó: ¿Qué opinas, Arisato-san? La muchacha, aunque mucho más bonita, era mucho más joven que las anteriores y, para su sorpresa, estaba completamente vestida. Pero, tras los acontecimientos de la semana anterior, permaneció en silencio, decidido a no dignificar al pervertido con una respuesta. Hasta que Issei dijo: su nombre es Amano Yuma, y es mi novia. ¿Qué? Miró la creciente sonrisa en Issei, antes de darse cuenta de que la palabra se le había escapado de la boca. ¿Me estás hablando otra vez? En efecto, lo era, frunció el ceño. Parecía que el hecho de que Issei consiguiera una novia lo había sorprendido hasta el punto de que su voto de silencio había sido olvidado. Pero había cuestiones más importantes en juego. ¿Cuándo? Ayer. Después de la escuela. Cantó Issei. ¿Cómo? Ante esto, incluso Issei pareció confundido y se encogió de hombros. No sé, dijo que es de otra escuela, pero lleva un tiempo observándome y me encuentra súper guapo y súper atractivo. Y que está completamente enamorada de mí y quiere salir conmigo. ¿Qué? Issei debió notar su incredulidad y continuó. Ya lo sé. Yo tampoco lo creía, pero está buenísima y tiene unos pechos increíbles. ¿Y eso no le pareció sospechoso? A juzgar por su foto, era tan hermosa que rivalizaba con las dos grandes damas de Kuo. Un chico como Issei no tenía nada que ofrecerle. Estaba fuera de su alcance. ¿Qué podía llevar a alguien a caer tan bajo? Miró a Issei, que todavía miraba la fotografía con expresión soñadora, luego frunció el ceño. En cualquier caso, Issei parecía feliz, y este Amano Yuma podría ayudar a convertir al pervertido en una excusa medianamente decente de ser humano. Aunque, por lo que había visto, las probabilidades de que eso sucediera eran tan mínimas que lo consideraría imposible. Por otro lado, sentía lo mismo porque Issei encontrara novia. Mira cómo resultó. Vamos a tener una cita este domingo. Aún así, lo más probable era que este Amano Yuma de alguna manera hubiera juzgado mal a Issei, y que la relación se derrumbaría y quemaría en unos pocos días. Señor Arisato. Lo que significaba que Issei tal vez podría aprender una lección o dos de su desamor y comenzar una nueva vida. Arisato-san, ¿por qué me ignoras otra vez? Sonrió. De cualquier manera, esto era un triunfo para él. De alguna manera, tener novia hacía que Issei fuera el doble de molesto. Tanto que el castaño había arrastrado a toda su mesa hacia la suya para poder conversar mejor, seguía ignorándolo. Sus lecciones estaban salpicadas de fotografías de ella, junto con capturas de pantalla de sus textos, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba con Issei proponiendo ideas para su cita de fin de semana. Después de la película, pensé que podríamos ir a un lugar privado, ¿sabes? Un lugar con un toque romántico. Un lugar donde la cita pudiera terminar de la mejor manera. Sus ideas le sorprendieron, no porque fueran repugnantes, sino porque eran normales. Quizás el chico aún tenía salvación. Aún así, el chico se había esforzado mucho en planear la cita, y personalmente creía que la chica Mano lo disfrutaría, sin importarle la compañía. Era casi entrañable verlo tan genuinamente emocionado y feliz por el fin de semana que se avecinaba, y no tener que escuchar sus pensamientos más lascivos era una gran ventaja de este reciente acontecimiento. Supuso que eso justificaba una respuesta. Prueba el parque, sugirió. ¿El parque? Repitió Issei. Supongo que nadie va allí por la noche. Él frunció el ceño, lo hizo. Y es bastante bonito. Lentamente, una sonrisa se dibujó en el rostro de Issei, y el chico enamorado le dio la sonrisa más llamativa y con más dientes que había visto en mucho tiempo. Gracias, Arisato-san. Sabía que eras un buen chico. Parpadeó ante ese comentario. Un buen tipo. No sabía muy bien cómo responder, así que no lo hizo y optó por concentrarse en la hoja de ejercicios de su escritorio. Sonrió por dentro.
A pesar de todos sus defectos, Issei tenía algo a su favor. Por cierto, Arisato-san, ¿crees que tengo alguna posibilidad de, ya sabes, tener sexo? Y tal vez no. Persona cuando recordó esa palabra en particular, su mundo se estremeció. Se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza con agonía, mientras la palabra seguía golpeando su mente. Persona, yo soy tú, tú eres yo, del mar de tu alma, vengo, persona llámanos, Minato. Persona. Y no pasó nada. Estaba seguro de que algo debía suceder, pero nada. La palabra se le había quedado grabada en la cabeza, pero no tenía ni idea de qué significaba. Era algo cercano a él, estaba seguro. La palabra había salido de su lengua con tanta facilidad. Lo había buscado en el momento en que se recuperó. Persona. 1. Una persona. 2. Personaje, los personajes de una obra de teatro, novela, etc. 3. El narrador o un personaje de una obra literaria, a veces identificado con el autor. 4. La máscara o fachada presentada para satisfacer las exigencias de la situación o del entorno y que no representa la personalidad interior del individuo. La personalidad pública. 5. La personalidad percibida o evidente de una persona, como la de un funcionario, actor o celebridad muy conocido. Imagen personal. Papel público. Y eso fue bastante inútil. Pero esto era todo, lo sabía. Esta palabra contenía la clave del resto de sus recuerdos. Estaba seguro de ello. Quizás ahora era una máscara, una falsificación, una persona. Sea como fuere, pronto sabría la verdad. Por ahora, sin embargo, mientras miraba el contenido vacío de su refrigerador, parecía que necesitaría reponer su comida. Eso significaba ir al supermercado al otro lado del parque. Mientras miraba su teléfono mientras caminaba de regreso, se dio cuenta de que era domingo por la noche, la supuesta hora de terminar la cita de Issei. Se preguntó cómo habría ido y si la chica lo habría dejado plantado en cuanto tuvo la oportunidad. Entonces se dio cuenta de que podía ir a verlo con sus propios ojos. Después de todo, tenía que cruzar el parque para llegar a casa. Se sentía como un entrometido, como si estuviera metiendo las narices en asuntos que claramente no le incumbían. Pero la curiosidad lo venció y aceleró el paso en busca de la fuente que Issei había considerado el punto final de la cita. En su defensa, el parque había sido idea suya. Solo quería saber cómo había resultado. Fue entonces cuando oyó el grito. Sin lugar a dudas, el grito de ayuda era de Issei. Lo había escuchado suficientes veces en la escuela cuando el niño había sido sorprendido espiando para reconocerlo. Issei estaba aquí y necesitaba ayuda. Al instante, dejó caer sus maletas y corrió hacia el origen del grito. Por favor, esté bien Issei. Era rápido, mucho más rápido que cualquier humano común y corriente, pero en ese momento, cada segundo parecía un minuto, y el miedo en su corazón seguía creciendo a medida que la tarde se oscurecía. Podía sentir que sus piernas comenzaban a cansarse cuando vio por primera vez la fuente a través de los árboles y arbustos, y estaba a punto de gritar el nombre de Issei cuando vio las alas. Flotaban en el aire, enormes y negras, hechas de plumas que se erizaban con la fresca brisa nocturna. Alas que no deberían existir. Voces de caídos parecieron burlarse en su cabeza, pero no les prestó atención, porque vio a quién estaban unidas las alas. De repente, la reconoció. El pelo largo y negro, los ojos violetas y la piel impecable. Ella parecía más alta y su uniforme escolar fue reemplazado por escasos trozos de correas de cuero que cubrían solo las regiones más escandalosas, pero estaba seguro. Amano Yuma estaba flotando en el aire. Lentamente, su mirada bajó de la figura voladora a lo que ella estaba mirando, y su sangre se congeló. Issei. Estaba allí, recostado contra la fuente, con una especie de rayo de luz atravesándole el pecho. Pero fue la sangre la que lo hizo aceptar la realidad. Estaba por todas partes. Rodeaba al niño, manchaba su ropa y salpicaba la fuente y el agua.
Con solo mirar la escena macabra, supo de inmediato que la lanza de luz había atravesado e incinerado toda su cavidad torácica. Sintió una punzada de dolor, y supo que su compañero de clase no, su amigo había desaparecido. Sus bocetos de desnudos, sus monólogos pervertidos, sus sueños de convertirse en rey de un harén. Se fue. Igual que él. Mañana no habría ningún Youdou Issei sentado a su lado. No había posibilidad de supervivencia. Observó cómo la lanza que sobresalía de Issei se desintegraba en un brillo de luz, y cómo Amano Yuma descendía del cielo frente al cadáver. Casi lo pierde cuando ella le puso la bota en la cara. Llámanos. Podía sentir la ira creciendo en su interior, y algo en lo más profundo de su mente hizo clic. Esta cosa, Amano Yuma, había matado a lo más cercano a un amigo que tenía. Apretó los puños y empezó a dolerle los dientes apretados. Su respiración se aceleró mientras se preparaba para hacer, bueno, algo. Ella pagaría. Luego se giró para mirarlo. Y sonrió. Entonces cualquier atisbo de su furia anterior fue reemplazado por miedo. Sus instintos de supervivencia se activaron e inmediatamente comenzó a correr en la dirección opuesta. Reconoció esa sonrisa. Era la sonrisa que tenía un depredador cuando encontraba una nueva presa. Él era esa presa. Era luchar o huir, y sabía que no tenía ninguna posibilidad contra la criatura alada. Era un humano común y corriente, y seres sobrenaturales como Amano Yuma tenían la ventaja natural. Lo odiaba, pero necesitaba huir. Alguien necesitaba saber qué le había pasado a Issei, y nadie lo sabría si el único testigo estaba muerto. La adrenalina corría por su cuerpo y corrió tan rápido hacia su apartamento que juró que tenía visión de túnel. Apenas era consciente de los bocinazos de los coches y de los gritos de la gente mientras cruzaba corriendo la calle que estaba justo al lado de su apartamento. Abrió de una patada las complejas puertas y subió los escalones de 3 en 3, y en cada giro se aseguraba de girar hacia atrás, preocupado de que alguna bestia alada viniera a perseguirlo. Cuando llegó a su puerta, buscó a tientas las llaves antes de meterlas en la cerradura, girándolas mientras abría la puerta al mismo tiempo. Mientras cerraba la puerta de golpe, suspiró. Lo había logrado. Apoyó la espalda en la puerta cerrada y se desplomó en el suelo. Sus pensamientos y emociones eran un torbellino frenético mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Issei yacía en un charco de sangre, con una lanza ligera sobresaliendo de su pecho. Issei estaba muerto. Asesinado por Amano Yuma, quien aparentemente tenía alas y poderes extraños. Su respiración era entrecortada y su corazón latía con fuerza. ¿Qué acababa de ver? ¿Y en qué se había metido? ¿De verdad crees que te dejaré ir tan fácilmente ahora, pequeño humano? Se quedó paralizado. No reconoció la voz, pero estaba llena de un placer sádico, y solo había una persona cosa con la que podía relacionarla. ¿Cómo? Lentamente, su mano temblorosa se alzó para encender el interruptor de luz junto a la puerta, y se le heló la sangre cuando procesó lo que vio. De pie en su sala de estar estaba Amano Yuma, y una lanza de luz se encendió en su mano. Bienvenido a casa. Una sonrisa sádica se extendió por su rostro. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que la escena de sus alas desplegadas fuera seguida por un destello brillante de luz y dolor. Entonces todo se volvió negro. ¿Dónde estaba él? Si tuviera que describir el lugar en el que se encontraba, era como si estuviera en medio de una nebulosa. Una miríada de colores lo rodeaba. Brillantes remolinos que se movían y giraban a su alrededor. No había suelo, pero no se caía. Moriste rápido. Se giró al oír la voz familiar. Rojo, saludó. Luego se miró. Estaba desnudo, pero por lo demás, su cuerpo estaba bien. ¿Estoy muerto? ¿Me mató esa Amano Yuma? Sí. Te atravesó el corazón con una lanza ligera. ¿Es esta la otra vida? El adolescente negó con la cabeza. No. La gente como tú no llega al más allá cuando muere. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Porque se supone que la gente como tú no debería existir en este mundo. Sus almas no regresan al más allá, simplemente, flotan, supongo.
Hasta que se desvanecen, claro, pero eso puede tardar un tiempo. Y eso es todo. Moriré en una semana. Y solo me quedaré a la deriva. Estaba enfadado. ¿Qué sentido tenía entonces? Todo el misterio, el borrado de memoria, la exposición a lo sobrenatural, todo para morir en una semana. Normalmente sería así, dijo Rojo, pero le mostró los dientes con su extraña sonrisa. Pero te lo dije antes, no. Eres especial. Algo tan trivial como que te quemen el corazón no basta para matarte. No lo permitirán. Frunció el ceño. ¿Quiénes son? Y luego continuó enojado. ¿Y qué es Amano Yuma? ¿Qué clase de mundo es este? ¿Qué eres exactamente y por qué estoy aquí? Red parecía molesto. Son muchas preguntas. Las respuestas que buscas, al menos algunas, se encuentran en la iglesia. Se nos acabó el tiempo, pronto despertarás. Quería gritar de rabia, cansado del perpetuo velo de misterio que rodeaba su vida, pero todo se desvaneció en la oscuridad y ningún sonido salió de su boca cuando lo intentó. En un pequeño complejo de apartamentos en la ciudad de Kuo, un hombre muerto abrió los ojos. Capítulo 2. Lo primero que le impactó fue el olor y arrugó la nariz ante el repugnante hedor. Olía como si algo hubiera muerto aquí. Luego miró hacia abajo y su mirada de repulsión se transformó en una de sorpresa. ¿Por qué había un agujero en su camisa? ¿Y por qué estaba rodeado de sangre seca? Mientras estudiaba las marcas de quemaduras que marcaban el borde del agujero en la camisa, recordó. Había muerto aquí. Las alas negras, la lanza ligera precipitándose hacia su pecho. Amano Yuma. Issei. Hizo una mueca cuando la escena de la muerte del niño apareció nuevamente en su mente y otra punzada de dolor lo golpeó. Issei no merecía eso. Nadie lo merecía. Que su vida se viera truncada por decisión de un poder superior, apretó los puños, eso era algo con lo que jamás podría estar de acuerdo. Quería saber por qué. ¿Qué había hecho Issei para merecer semejante destino? Tenía tantas preguntas que necesitaba respuestas. Red le había dicho que fuera a la iglesia. No confiaba en la entidad, pero por ahora no tenía otras pistas. Así que fue a la iglesia. Pero primero necesitaba ducharse y cambiarse de ropa. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, Rainare se sorprendió. Esperaba que Issei, el chico Longinus, apareciera, con alguna heroica necedad de justicia y bondad, para recuperar a la monja. Lo cual fracasaría rotundamente, pues la monja ya estaba muerta, su cuerpo crucificado en una cruz junto al altar. En lugar de eso, encontró a otro chico al que ya había matado entrando tranquilamente a su territorio. ¿Por qué todos los que ella mataba volvían a la vida? Tú gruñó. No me digas que también te convertiste en un demonio. A su alrededor, los demás caídos miraban con leve curiosidad al invitado de pelo azul. No les había contado nada de esto. En ese momento parecía innecesario. ¿Cómo iba a saber que iba a volver? No. No lo hice. El niño parecía confundido, antes de que una expresión de ira se apoderara de él al ver el cuerpo colgado en la cruz. Al menos si no creo haberlo hecho. Entonces, ¿y cómo estás vivo de nuevo? Esta vez, el chico de cabello azul no respondió, simplemente se encogió de hombros mientras daba un paso tras otro hacia el altar de la iglesia. Ella no hizo nada, ordenando a los demás caídos que hicieran lo mismo. Observaron con curiosidad cómo el chico retiraba las ataduras que sujetaban a la monja muerta de la cruz, antes de depositarla con cuidado en el suelo. Qué curioso, la cruz no pareció quemar al niño al tocarla. Claramente, no era un demonio, ¿cómo seguía vivo? ¿De verdad no le había dado en el pecho? Imposible, había corrido tanta sangre que definitivamente murió. Ella está muerta, dijo. Sí. Ella respondió. ¿También la mataste? Preguntó. Sí, repitió, aunque mucho más inmediata que antes. Hubo un silencio momentáneo mientras el chico cerraba los ojos de la monja, antes de mirarla fijamente, y ella sintió de repente la necesidad de ponerse en guardia. Una luz se encendió en su mano, incitando a Kala Warner y a los demás a hacer lo mismo.
Deberías dejar de hacer eso, advirtió el niño. Matar humanos. Ella resistió el impulso de reír. ¿Me estás amenazando? Quizás, dijo el chico encogiéndose de hombros y reflexionando un momento sobre lo que quería decir a continuación. Mirando fijamente a Rainare a los ojos, preguntó. ¿Por qué mataste a Issei? Nació con algo que no debía tener. Lo mismo le pasó a la monja, así que ambos tuvieron que morir. Esa no es una muy buena razón, dijo, pero esta vez ella pudo oír la agitación en su voz. No necesito una buena razón, bostezó, mato humanos cuando tengo ganas de matarlos. Alguien te detendrá un día y pagarás por lo que hiciste. Esta vez sí se rió. ¿Y ese alguien quién será, tú? El niño parecía inseguro. Tal vez. Ella ladeó la cabeza y sonrió. Entonces tendré que matarte ahora, ¿no? Él la miró y ella se estremeció. En su experiencia, ante la muerte, había 3 tipos de personas. El primero era el más común. Aquellos que temían morir. La desesperación se reflejaba en sus ojos, y su miedo se reflejaba en cómo temblaban. Algunos se orinaban, otros intentaban huir desesperadamente para escapar de la muerte. El chico había sido así la primera vez. Le gustaba este tipo de gente. Hacían que matar fuera divertido. No le gustaba matar al segundo tipo de persona. Aquellos que aceptaban la muerte. Aquellos que se arrodillaban y ponían el cuello en la tabla de cortar. Eso le quitaba toda la diversión a matar. No había caza, ni emoción, solo el acto, que les daba poca satisfacción. Se aburrían rápidamente. El tercer tipo era el más raro. Aquellos que podían mirar a la muerte a los ojos y permanecer impávidos. Se mantenían firmes, inquebrantables e impávidos. Siempre tenían los mismos ojos, esa mirada desafiante que simplemente decía, adelante. Exactamente el mismo par de ojos que ella estaba mirando en ese momento. En un instante, una lanza de luz cobró vida en sus palmas, y al instante siguiente fue enviada al aire, directo al chico. Ella odiaba el tercer tipo. Un rápido salto lateral le salvó la vida. Había visto a Mano Yuma tensarse y, instintivamente, se hizo a un lado. Miró a su posición original, a la lanza de luz enterrada en el suelo. Se desvaneció, disipándose en muchos copos dorados. Es bastante ágil, señaló uno de los compañeros de Amano, un hombre que vestía gabardina y sombrero. ¿Qué tal si te callas y me ayudas a matarlo? Espetó Amano. Una niñita rubia que había estado sentada en uno de los bancos sin que nadie se diera cuenta se levantó y empezó a estirarse. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Por fin. Qué aburrida estaba. Minato retrocedió unos pasos mientras los otros dos, el hombre y una mujer vestida provocativamente, también se ponía de pie. La situación pintaba mal. Escapar no era una opción. Si todos fueran como Amano y tuvieran esas alas negras con la capacidad de volar, lo detendrían antes de que pudiera llegar a las puertas. De cualquier manera, pensando en su último encuentro con ella, lo más probable es que muriera esta noche. Aunque, de todas formas, probablemente resucitaría, ¿no? Pero aún así, morir era doloroso y prefería evitarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los rayos de luz que pasaban gritando junto a él. Oye, ¿vas a quedarte ahí parado todo el día? Se vuelve aburrido, ya sabes, si no te resistes, o al menos intentas huir. Desde el aire, suspendido con un par de alas emplumadas de cuervo, el hombre parecía molesto. Pero si quieres una muerte rápida, tampoco me importa. De todas formas, todo esto es muy problemático. Minato apretó los dientes. Todo esto era culpa de Rojo. Esa cosa debía saber que había 4 criaturas parecidas a Amano acechando en la iglesia. Ese estúpido lo había enviado a la muerte en lugar de responder a sus preguntas. Y hablando de eso, ¿puedo preguntar y? Les preguntó mientras esquivaba sus lanzas, ¿qué son ustedes? Hubo una pausa mientras los 4 detuvieron su ataque y lo miraron con curiosidad. ¿No lo notas? Las alas negras, las lanzas de luz, preguntó el hombre, y al ver su mirada confusa, ¿sabes, ángeles caídos? Negó con la cabeza. Al menos ahora sabía qué eran.
Pensé que habías muerto y que habías logrado revivir. Claramente eres parte del mundo sobrenatural, ¿no? Preguntó la pequeña niña rubia. En realidad no sé cómo volví a la vida y no conocí el mundo sobrenatural hasta que ella me mató. Señaló a Mano Yuma. A su lado, la otra mujer de cabello negro tenía una mirada pensativa. Quizás tenga un Sacred Heart que acaba de despertar. Amano Yuma negó con la cabeza. No, lo revisé. No detecté energía en él. Es un humano normal, al menos físicamente. Quizás deberíamos preguntarle a uno de los superiores. Como a Kokabiel o incluso a Sasel-sama. Quizás sepan qué le pasa, se preguntó el hombre de nuevo, pero una expresión de comprensión se dibujó en su rostro. Pero eso significa que tenemos que traerte con vida. Eso es aún más problemático. Por otro lado, si te matamos, quizás revivas justo a tiempo para que te estudien. No le gustaba hacia dónde iba la conversación. De cualquier manera, Amano encendió una lanza de luz en una mano, todavía tenemos que lidiar contigo. Necesitaba un plan, uno bueno y rápido. 5 minutos después, cuando aún no tenía ningún plan, pero de alguna manera seguía con vida, se dio cuenta de que solo estaban jugando con él. Se burlaban de él, lanzando sus lanzas con la lentitud justa para que pudiera esquivarlas y correr. Estaba cansado, y aún no tenía ni idea de qué podía hacer. ¿Cómo sabías que estábamos en la iglesia si ni siquiera sabías que éramos ángeles caídos? Preguntó Amano perezosamente en el aire, lanzándole otra lanza. Saltando a un lado, respondió. Me lo dijo un amigo. Dijo que las respuestas que buscaba estarían en la iglesia. Pero no dijo que estarías aquí. Amano resopló. Menudo amigo tienes. Te envió directo a la muerte. Cuéntamelo. Eso era bueno, conversaciones como esta hacían bajar la guardia. Al menos obtuviste tus respuestas. Algunos de ellos, admitió, pero no suficientes. Amano se rió. Así es el universo, siempre asegurándose de alguna manera, de que siempre estés jodido. Quería discrepar, pero el universo quería darle la razón a Amano. Su pierna se enganchó en un escalón y se tambaleó hacia adelante. Un dolor punzante en la pierna le hizo gritar de agonía. Al mirar hacia abajo, vio un rayo de luz que le clavaba la pierna izquierda al suelo, antes de desintegrarse en una lluvia de chispas amarillas. No fue agradable. El calor de la lanza había cauterizado casi toda la vida, pero aún manaba mucha sangre. Podía ver sus huesos y el olor a carne quemada le impregnaba la nariz. Uy. ¿Me creerías si te dijera que no pretendía golpearte? Preguntó el hombre, que empezaba a descender ahora que su objetivo estaba inmovilizado. Bueno, iba a pasar tarde o temprano. Más vale que lo acabemos de una vez. Como una manada de buitres rodeando a un animal moribundo, los cuatro se cernían sobre él. ¿Qué debemos hacer? Preguntó la pequeña rubia, ¿capturarlo vivo o simplemente matarlo? Tocándose la barbilla, Amano Yuma lo pensó un momento. ¿Qué tal si lo matamos y vemos si revive, ya sabes, para asegurarnos de que no fue algo de una sola vez? Ya es suficiente. Las palabras resonaron en su mente. Nos duele solo ver lo lamentable que es vuestro estado actual. Hemos roto la barrera que nos separa de vosotros temporalmente. Ahora permítanos acudir en su ayuda. Esto no era bueno. Estaba en shock y estaba perdiendo demasiada sangre si escuchaba voces. ¿Oyes voces? Espera ver las alucinaciones. Luego lo apartaron a empujones. No físicamente, sino espiritualmente. Fue una experiencia interesante observar el propio cuerpo desde la perspectiva de una tercera persona. Espera. Entonces, ¿quién estaba en primera persona? Rainare estaba algo decepcionada. Ella tampoco entendía qué estaba pasando. La primera vez pensó que el chico simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, así que lo mató. Luego, cuando regresó de entre los muertos, inmediatamente asumió que era alguien importante. Pero no lo era. Aparte de su aparente inmortalidad, era repugnantemente humano. Ella lo vio retorcerse en el suelo, con las manos agarrando su pierna herida y una mueca en el rostro.
De repente, se detuvo, y un par de ojos vidriosos la miraron fijamente. ¿Se había desmayado por el shock y la pérdida de sangre? Sus instintos le gritaron de repente, y automáticamente lanzó una lanza ligera a toda velocidad contra el chico caído. A su alrededor, los otros caídos sintieron algo similar y retrocedieron de inmediato hacia arriba. No podían creer lo que veían yaciendo en el suelo, el chico tenía el puño cerrado frente a la cara. En ese puño estaba su lanza de luz, zumbando peligrosamente antes de desaparecer. El chico se incorporó y observó la palma que había atrapado la lanza sagrada. Rainare abrió mucho los ojos al ver que estaba intacta, sin quemaduras ni cortes. Imposible. Los únicos inmunes a los efectos sagrados de las lanzas de luz eran los ángeles. ¿Quién eres? No eres el chico de antes, solo estás usando su cuerpo. No es costumbre dar el nombre propio antes de preguntar el de los demás. El chico habló, pero con una voz diferente, mucho más sensual y elocuente que la anterior. Rainare, dijo ella. A su alrededor, los demás caídos hicieron lo mismo. Donaseek. Mitelt. Kalawarner. El chico frunció el ceño. Solo reconozco al hombre. Eras bibliotecario, ¿verdad? Si no recuerdo mal, tu trabajo era mantener los archivos celestiales. Donaseek pareció sorprendido, al igual que los demás. Sí, ese era mi papel. El chico parecía genuinamente divertido y confundido. ¿Cómo demonios caíste si tenías un trabajo tan aburrido? Les di a los humanos conocimiento del archivo que no debía haberles dado, admitió. Comentó el chico. Así que eres uno de esos caídos. Como Azazel. Disculpe. Te gustaban demasiado los humanos. Rainare tosió cubriéndose las manos. Parece que sabes mucho de nosotros, pero nosotros no sabemos nada de ti. Oh, perdón, rió el chico, solo soy un viejo ángel intentando adaptarse a los nuevos tiempos. No tiene sentido que te diga mi nombre, estoy seguro de que ha quedado olvidado en los anales de la historia. Rainare entrecerró los ojos. Los ángeles viejos eran ángeles fuertes. ¿Cuál es tu relación con el chico? ¿Es tu anfitrión? El ser negó con la cabeza. No, el niño soy yo, y yo soy el niño. Ahora, le tengo mucho cariño a este niño y a su cuerpo, y señalando su pierna herida, dijo. Y mira lo que has hecho. Suspirando, levantó una mano y la colocó sobre la herida. El caído observó con asombro cómo su palma comenzaba a brillar con una energía mística verde. La carne empezó a crecer, los vasos sanguíneos se recompusieron y una piel rosada y sana se extendió para cubrir la herida, haciendo que su pierna luciera como nueva. ¿Qué fue eso? Preguntó Kalarner. Magia curativa, querida. El chico sonrió. Lo sé, pero ¿cómo? Solo los ángeles de 6 alas o superiores pueden usar magia curativa. Quizás soy un ángel con 6 alas o más entonces. No nos estás tomando en serio, dijo Rainare, disgustada. El chico ladeó la cabeza. Tú tampoco te tomabas al chico en serio. Puedo arreglarlo, advirtió. De inmediato, 2 lanzas de luz cobraron vida y fueron lanzadas hacia el chico, quien permaneció inmóvil e imperturbable. Débil. Con un movimiento de sus manos, ambas lanzas fueron desviadas, incrustándose en las paredes de la iglesia con un ruido sordo antes de desaparecer. Los caídos lo miraron con renovado vigor y determinación en sus ojos. Definitivamente necesitamos llevarte ante Azazel-sama. El chico frunció el ceño. Preferiría no hacerlo. No nos llevábamos muy bien la última vez que nos vimos. Entonces, esta será la oportunidad perfecta para que reconstruyan sus lazos, dijo Donaseek. Si vienen por voluntad propia, no tendremos que luchar en absoluto, y estoy seguro de que Azazel-sama les brindará clemencia. Rainare supo de inmediato que Donaseek había dicho algo incorrecto. El rostro del chico se iluminó con malevolencia, y de repente comenzó a brillar. Su cuerpo emanaba un poder en oleadas, tan fuerte que sintió que la empujaban hacia atrás. Quiero dejar una cosa clara antes de resolver esto. El niño empezó a flotar en el aire cuando el primer par de alas surgió de su espalda.
Alas de un blanco puro que avergonzaban incluso a los cisnes más hermosos. Eran enormes, ocupaban casi todo el ancho de la iglesia e inundaban toda la cámara con luz sagrada. La diferencia entre tú y yo, el segundo par de alas estalló. Es lo mismo que comparar una cerilla con el sol. Luego el tercero. No creas que puedes siquiera comenzar a comprender mi poder. Luego el cuarto. Cuando terminemos, luego llegó el quinto y Rainare empezó a temblar. Te darás cuenta de eso antes que yo, y finalmente, emergió un sexto par de alas, y Rainare perdió toda voluntad de luchar y cayó directamente al suelo. No eres nada. Issei corrió y corrió y corrió. Tenía que hacerlo. La vida de Asia dependía de ello. Detrás de él, Kiba y Koneko se miraron, sorprendidos por la enorme determinación que mostraba Issei. Su nuevo compañero de equipo por fin demostraba algo prometedor. La iglesia estaba justo enfrente, pero algo parecía estar mal. No era el silencio. Estaban en una zona abandonada del pueblo, era normal. Había algo extraño en el aire. Olía a humo y fuego, pero más que eso, había una atmósfera extraña alrededor de la iglesia que simplemente le repugnaba. Es un aura sagrada, Issei le dijo Kiba desde un lado. La mayoría de las iglesias las tienen de forma natural, pero es inusual que sea tan fuerte, sobre todo porque esta iglesia lleva tanto tiempo abandonada. Somos demonios, así que instintivamente nos sentimos incómodos en presencia de la santidad. Pero no te preocupes, te acostumbrarás con el tiempo. Él asintió. Subió corriendo las escaleras de 3 en 3 hasta la puerta, y se detuvo justo frente a ellas, esperando a que Kiba y Koneko lo alcanzaran. A su señal, cargaron y él abrió la puerta de una patada. Asia. Gritó. Y entonces se detuvo, sin palabras. Kiba y Koneko también. Que ella sí estaba allí, tendida ante el altar, pero no podía saber si estaba viva. Pero no era la única. Observó conmocionado cómo Arisato Minato, quien había faltado a la escuela la semana anterior, tendía el cuerpo de Amano Yumano, Rainare en el suelo junto a otras 3 figuras tendidas. Se dio cuenta de que reconoció a 2 de ellas. Donaseki Warner. Debían de ser todos caídos. ¿Qué estaba pasando? Parecía una batalla gigantesca. Los muebles estaban destrozados y esparcidos por todas partes. Todo el interior de la iglesia estaba chamuscado, como si hubiera habido una explosión gigantesca. Había agujeros en la pared, probablemente hechos por lanzas de luz. Evidentemente, los caídos habían estado luchando contra alguien, y la única persona presente era Arisato-san, quien no parecía estar en mal estado. Finalmente, el chico de cabello azul notó su presencia y sus miradas se cruzaron. Observó cómo las cejas de Arisato-san se elevaban hasta la línea del cabello. Arisato-san levantó ambas manos para apaciguar. Puedo explicarlo. Junto a él, Kiba cruzó las manos. Explíquese, señor estudiante de transferencia. Hubo un momento de silencio incómodo. En realidad y no puedo. Ya me lo imaginaba, suspiró Kiba, y sacando su teléfono, empezó a marcar. Voy a llamar a Rías. Algo me dice que no va a estar contenta con esto. Capítulo 3. Tendría que castigar a Issei. Su nuevo peón era demasiado imprudente. Asaltar el cuartel general enemigo para salvar a una chica a la que solo conocía desde hacía un día. Totalmente irresponsable y miope. Le había dicho claramente que no hiciera nada precipitado. Por suerte, Kiba y Koneko estaban con él, aunque su participación podría empeorar las cosas. Por un lado, la presencia de los demonios más experimentados ayudaría a mantener a Issei a salvo. Por otro lado, si los caídos quisieran, podrían manipular la situación usando al grupo Gremori para provocar una ruptura entre los caídos y los demonios. Cualquiera de los 2 resultados no le auguraba nada bueno. Buchou y Koneko, Issei y yo fuimos a la iglesia a tus espaldas para salvar a Asia. Deberías venir rápido. Hay algo que creemos que deberías ver. Por lo que parecía, no se habían metido en problemas, lo cual era sorprendente. Sospechaba que era una trampa para atraer a Issei, pero Kiba parecía más confundido que asustado. Daba igual, pronto lo descubriría, y Akeno ya estaba en camino.
Observó cómo Issei se arrodillaba lentamente junto a la monja muerta, agarrando sus manos sin vida entre las suyas. «Está muerta», murmuró. El suelo se oscureció donde empezaron a caer las lágrimas, y contuvo un sollozo. No fui lo suficientemente rápido, aunque prometí ayudarla. Sus compañeros, una pequeña niña de pelo blanco y un apuesto adolescente rubio, apoyaron las manos en sus hombros, pero Issei continuó con la voz entrecortada. «No es justo. Era tan amable, tan inocente. No se merecía esto. ¿Por qué? ¿Por qué siempre le pasan cosas malas a la gente buena?» No tenía palabras para Issei y retrocedió para darle espacio. Issei estaba desconsolado. Los otros dos lo miraron y asintieron en señal de reconocimiento, a lo que él respondió con la misma amabilidad. El rubio se alejó de Issei para hablar con él. «Arisato-san, ¿cierto? Soy Yuto Kiba, de la clase contigua a la tuya». Él asintió. Todos llevaban el uniforme de Kuo. Kiba señaló a su alrededor, prestando especial atención a los 4 caídos inconscientes en el suelo. «¿Tú hiciste esto?» Hizo una pausa, pensando en cómo responder. «No», dijo finalmente, «fue otra persona. Sin embargo, la chica ya estaba muerta cuando llegué». «Ya veo», asintió. «¿Sabes quién lo hizo entonces?» «Un ser con alas. Era blanco y estaba hecho de plumas. Sin embargo, no estuvo aquí mucho tiempo. Técnicamente, decía la verdad». Kiba pareció sorprendido. «¿Un ángel? Es raro que desciendan del cielo. Aunque podrían sentir la necesidad si consideraran que las acciones de los caídos profanan este lugar sagrado». Rascándose la barbilla, Kiba asintió. «Es posible, supongo. Sin duda explicaría la fuerte presencia sagrada que rodea el edificio». Para entonces, Issei había dejado de lamentarse. La tristeza se desvanecía, reemplazada por la ira. «Kiba-san, ellos hicieron esto, ¿verdad?», señaló a los caídos. «Ellos son los que merecen morir. Tenemos que vengar a Asia». Kiba parecía inseguro, lanzando miradas a la chica bajita, que intentaba con todas sus fuerzas parecer lo más neutral posible. Minato sintió la necesidad de intervenir. «Issei. Han sido juzgados. Saben de sus pecados. Si les haces daño, el culpable serás tú». La ira brilló en los ojos del chico. «¿De qué hablas, Arisato-san? Asia está muerta. La mataron a sangre fría. Era solo una chica dulce que solo quería ayudar a los demás. Se merecen algo peor que la muerte. Si los dejamos, podrían lastimar a más gente en el futuro». Tenía los puños apretados, los brazos temblaban y la respiración era inestable. La muerte de la chica había afectado gravemente la fortaleza mental del chico. Issei dijo con dulzura. «Míralos». A regañadientes, Issei se giró para observarlos tendidos. Definitivamente no descansaban bien. Aunque estaban inconscientes, respiraban demasiado rápido y el sudor se acumulaba en sus frentes. Sus cuerpos estaban destrozados por moretones y cortes, y ocasionalmente murmuraban algo con miedo. Parecían estar atormentados por pesadillas. No pueden hacerle daño a nadie ahora mismo. Matar a alguien indefenso te haría tan culpable como ellos. «Pero no es justo», gruñó Issei. «No podemos dejarlos en paz. Necesitan un castigo aún mayor». «Tal vez», dijo pensativo, «pero no nos corresponde juzgar y no tenemos derecho a decidir su destino». Issei no respondió a eso y continuó mirándolos con furia silenciosa. «Eres inesperadamente maduro», dijo Kiba desde un lado. «Entiendo por qué Issei te tiene tan en alta estima. No se preocupó en absoluto cuando desapareciste durante una semana entera». Los ojos de Issei se iluminaron, como si recordara algo. «Así es. Arisato-san, ¿qué te pasó? Desapareciste sin decir palabra. Pensé que te había pasado algo malo». «Me pasó algo malo», dijo. «¿Eh? Estaba en el parque cuando Rainare te mató. Me vio, y aunque intenté escapar de casa, me siguió. Después me mató. Se detuvo de repente. Esperar. Rainare mató a Issei». Casi lo había olvidado en medio de toda la conmoción. Pero Issei estaba allí, justo frente a él.
vivo. Observó a los 3 pares de ojos que lo observaban parpadeando profusamente. 3 rostros permanecieron congelados, confundidos, mientras intentaban asimilar lo que decía. No lo entiendo, Arisato-san, dijo Kiba finalmente. ¿Moriste? Eso es correcto. Pero estás aquí, exclamó Issei. Sí, lo soy. La muchacha, que hasta ahora había permanecido en silencio, preguntó en un suave susurro. ¿Te reencarnaste como un demonio? Issei tenía una mirada de comprensión. Oh, Arisato-san. No me digas que ahora eres como nosotros. Ahora era él el confundido. Ahora que lo mencionaban, ¿cómo era que Issei seguía respirando frente a él? No lo entiendo y no me reencarné en un demonio, pero es así como sigues vivo ahora. Issei asintió vigorosamente. Así es. Después de morir, Ria-senpai, o mejor dicho, Buchou, me revivió con ajedrez mágico, pero me convertí en un demonio en el proceso. Ahora soy parte de la nobleza de Buchou. ¿Nobleza? ¿Ajedrez? Diablo. No entendía casi nada de lo que Issei le decía. Pero algo sí le llamó la atención, y comprendió sus ramificaciones de inmediato. Issei. ¿Eso significa que Rías Gremory también es un demonio? ¿Sí? También pertenece a un clan de demonios muy importante. Y tiene la habilidad de revivir humanos muertos y convertirlos en demonios. ¿Sí? Así es. Entonces teóricamente podría revivir a la monja. ¿Sí? Ella y los ojos de Issei se iluminaron, y casi podía oír cómo le daban vueltas la cabeza al comprender sus palabras. Por primera vez en la noche, Issei parecía genuinamente feliz. Pudo. Buchou pudo. Kiba. ¿Por qué no lo habíamos pensado? Buchou es muy buena, ¿verdad? Revivirá Asia, ¿verdad? Es que ella también tiene un Sacred Gear, como yo. Así que no hay problema. Recordó lo que dijo Rainare. Nació con algo que no debía. Lo mismo con la monja y se referían a ese Sacred Gear. Kiba se quedó allí, sumido en sus pensamientos. Sí, sin duda es una posibilidad. Ahora mismo, las capacidades de nuestra nobleza están demasiado centradas en la ofensiva. No tenemos miembros de apoyo. Su Sacred Gear, basado en la curación, sin duda nos sería útil. También tenemos una vacante en el puesto de obispo. Sí, sería estratégicamente prudente incorporarla a nuestra nobleza. Issei parecía irritado. No estamos en un juego, Kiba. Apoyo, ataque, ¿a quién le importa? Asia no es una pieza de ajedrez cuyo valor reside en su habilidad. Issei, dijo Kiba con solemnidad, por si no te has dado cuenta, todos somos piezas de ajedrez. Al final, una nobleza del diablo participará en los juegos de clasificación. Nosotros no somos diferentes. Si ella fuera a formar parte de la nobleza de Rías, también tendría que desempeñar su papel. No le gustó lo que dijo Kiba. Pensar en sus vidas como meras herramientas o armas de Gremory, ¿era este el precio de su segunda vida? Issei parecía desanimado. Pero es tan gentil, ¿no podríamos dejarla fuera de los juegos de clasificación? Los rasgos de la rubia se suavizaron. Si te sirve de consuelo, su función principal sería curarnos. Creo que no le importaría. Issei parecía aliviado. Quería decir algo, pero la chica bajita lo interrumpió, tirando de su manga. Koneko-chan, ¿qué pasa? Ella lo señaló. Todavía no ha explicado cómo resucitó. Los 3 lo miraron expectantes. Debo admitir que siento curiosidad. No conozco otras formas de resurrección aparte de las piezas malignas, admitió Kiba con timidez. Pero si prefieres guardar tus habilidades para ti mismo, no nos corresponde entrometernos. Gracias, dijo. Espera, dijo Issei, como si hubiera tenido una revelación. Habilidades. Arisato-san, ¿quieres decir que también formas parte del mundo sobrenatural? Miró el rostro emocionado de Issei, la pequeña sonrisa en el de Kiba y el rostro completamente neutral de Koneko. Rascándose la cabeza, suspiró. Supongo que ya lo soy. Issei parecía un niño en Navidad. Entonces la puerta se abrió de golpe y los 4 se giraron para mirar a los recién llegados. Buchou.
gritó Issei. Allí estaba Ries Gremory, jadeando, con una mano aún extendida tras abrir las puertas. Su mirada, atenta, recorrió todo el lugar antes de fijarse en los cuatro, pero en particular en Issei. No parecía muy contenta. De hecho, parecía furiosa. A su lado, oyó a Issei tragar saliva. Detrás de Ries estaba Himeji Makeno, la personificación de la elegancia. Estaba erguida, con una sonrisa serena en el rostro, sin un pelo fuera de lugar. Ara, dijo, mirando a los cuatro caídos en el suelo, parece que nos hemos perdido una gran fiesta aquí. Un rápido puñetazo en el estómago hizo que Donasek se desplomara. Una patada en el pecho después y Mittel voló como un muñeco de trapo, estrellándose contra las paredes con tanta fuerza que dejó un cráter. Saltó en el aire con Kalawarner, con las lanzas ligeras desenvainadas y apuntando a la entidad alada que había causado tantos estragos en tan solo unos instantes. Como uno solo, lanzaron sus lanzas y toda esperanza fue destruida cuando se rompieron inofensivamente contra su piel. Se rió, y su voz suave sonaba siniestra y burlona. Es inútil. Nada de lo que hagas me hará ni un rasguño. Baja al suelo, dolerá mucho menos si te arrodillas ante mí. Se miraron y asintieron. Aunque sabían que el ganador ya estaba decidido, no se rendirían sin luchar. Su orgullo no se lo permitió. No. Muy bien. No digas que no te advertí. Levantó el brazo de modo que la palma quedó frente a ellos. Entonces comenzó a brillar. La luz empezó a absorberse formando una bola frente a la mano del niño, y con ella el calor. El resto de la habitación se oscureció mientras la energía seguía fluyendo en un vórtice, haciendo que el objeto redondo creciera desde el tamaño de una pelota de golf hasta alcanzar el de una pelota de baloncesto. Para cuando dejó de crecer, era como si el niño hubiera arrancado el sol del cielo y ahora lo tuviera en la palma de su mano. El poder que irradiaba era increíble, y tuvieron que apartar la vista de su puro brillo. ¿Qué es eso?, preguntó Kalawarner, maravillado. Se llama creación. Hágase la luz, y habrá luz. Al ver la sorpresa en sus rostros, rió entre dientes. Así es, así fue como se creó el sol. Esta es una de sus técnicas, ahora maravíllense de su poder. Rainare lo sabía. Este no era un arcángel cualquiera, ni siquiera uno de los serafines. Usar una de las habilidades de padre, los individuos capaces de hacer algo así se contaban con los dedos de una mano, y estaba segura de que ninguno seguía vivo hoy. Retrocedió aún más en el aire, hasta que su espalda quedó pegada al techo. Quiso advertir a Kalawarner que retrocediera, pero fue demasiado lenta. Como una bala, el pequeño sol salió disparado de la mano del niño. El tiempo se ralentizó mientras ella lo veía detenerse entre ellos y, de repente, comenzar a expandirse a velocidades increíbles. Instintivamente, se envolvió con sus alas para protegerse. Calor. Dolor. Ardor. Aunque estaba envuelta en sus alas, el aire en su interior se volvió abrasador y sintió la garganta reseca y los ojos secos. Entonces, el dolor la golpeó. Por muy resistentes que fueran, las alas de un ángel no eran indestructibles. La agonía recorrió todo su cuerpo. Podía sentir las oleadas de calor golpeando sus alas, cada ataque quemando una capa de plumas. Estaba segura de que, de no ser por la resistencia mágica y física de sus alas, se habría quemado por completo. Gritó de dolor al sentir las llamas extenderse por sus apéndices emplumados. No le cabía duda de que sus alas quedarían incapacitadas por un tiempo. El dolor era insoportable y esperaba desmayarse rápidamente. Cualquier cosa era mejor que esto. Era como si le arrancaran la piel lentamente del cuerpo. Finalmente, el calor se calmó y la concentración que la mantenía en el cielo se rompió. Sus alas se retrajeron, pero vio el daño causado. Estaba casi despojado. Sus alas seguían negras, pero en lugar del aspecto brillante y lustroso que daban las plumas, estaban mate por las quemaduras, y había manchas blancas y rojas donde las alas se habían quemado hasta el hueso. Cayó al suelo, con un dolor que le subía por la columna. Su cuerpo mejorado estaba entumecido por la agonía. Lentamente, se puso de rodillas y presionó las palmas de las manos contra el suelo para sostenerse.
No podía controlarse. El olor a carne quemada, el dolor y la imagen de Cala Warner inmóvil en el suelo sobre ella. Sus alas estaban en un estado igualmente lamentable, pero sus reservas mágicas debían de estar agotadas, ya que se plegaban de nuevo a su cuerpo a paso de tortuga. La bilis le subió por la garganta y la soltó toda en el suelo frente a ella, y por unos instantes, el único sonido en la iglesia fueron sus arcadas. Te advertí, dijo el niño mientras comenzaba a caminar hacia ella, que iba a doler. En su prisa por huir, se olvidó del estado de debilidad de su cuerpo y en lugar de eso cayó de trasero y tuvo que apoyarse en sus brazos detrás de su espalda para mantenerse sentada derecha. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Si voy a morir esta noche, debo saber tu nombre. El chico se detuvo en seco. No morirás esta noche, reinaré. Te doy mi palabra. Ninguno de tus compañeros morirá. Puede que otros no estén de acuerdo, pero considero pecaminosa toda forma de matar. Es el poder de matar lo que crea el mal, y ceder a ese poder es el primer paso hacia la corrupción. En su interior, exhaló un suspiro de alivio. Pero eso no significa que no serás juzgado. Has matado a un ser humano y has pecado. Como hijo del Todopoderoso, ese es el mayor crimen posible. Has escupido el amor que te dio y traicionado la confianza que te ofreció. Otros ángeles afirmarían que eso justifica la muerte. Sin embargo, yo soy quien te juzgará, y sufrirás un destino diferente. Algunos preferirían la otra opción. Espera, detente, gritó Reinaré. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Qué derecho tienes? No sabes lo que es ser deshonrado del cielo. No sabes lo que es vivir solo con falsas esperanzas y quimeras. No sabes lo que es ser escupido por el resto del mundo y vivir sin rumbo ni propósito. Te sientas en tu trono dorado en el cielo, cómodo e indiferente a la difícil situación de quienes están a tus pies. No tienes derecho a juzgarme, porque no sabes nada sobre ser un caído. Las palabras habían salido de su boca como una exhalación. El desahogo la había dejado con la respiración agitada, y de repente sintió un peso invisible en el pecho. El miedo comenzó a inundar sus venas al comprender lo que acababa de gritarle al ángel. Levantó la vista y, para su sorpresa, el chico no estalló en furia. Una pequeña sonrisa triste adornó sus labios. Se arrodilló frente a ella, apoyando un brazo sobre la rodilla. Hijo, le sorprendió su tono amable. Sé todo lo que hay que saber sobre ser un caído. Una mano cálida le acarició el rostro, enjugando las lágrimas que resbalaban sin su permiso. Sé lo que es ser vista con desdén. Lo miró con incredulidad. ¿De qué hablaba el ángel? Sé lo que es buscar sin cesar un camino hacia la redención, solo para ser derribado en cada oportunidad. Con cada palabra, una de las alas del ángel se oscurecía. Sé lo que es sentir la amargura, el odio y la ira apoderándose de tu corazón. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que su ala derecha ahora estaba completamente negra como un cuervo. Igual que la suya hacía unos momentos. Y sé lo que es hundirse aún más en el oscuro abismo y perder toda esperanza de volver a la luz. Su respiración se detuvo, atascada en la garganta ante lo que vio. Sus manos comenzaron a temblar y levantó un dedo tembloroso hacia las alas del ser. Tu ala, murmuró. Así es. Es el ala de un diablo. La entidad tenía razón. Habían desaparecido las plumas, reemplazadas por la inconfundible piel negra y correosa que solo los diablos tenían. ¿Y qué vas a? Ahora mismo, mi alma sigue siendo la de un ángel, pero si quieres, puedo presentarte a mis compañeros caídos y demonios. Sin embargo, no son tan misericordiosos ni bondadosos como yo, y lo más probable es que mueras en un instante. Ella negó con la cabeza. Y algo hizo clic. Estás y él sonrió. Es correcto. El ser retrocedió unos pasos, se irguió y se inclinó. Al hablar, una luz dorada comenzó a rodearlo, bañando la iglesia con una cálida luz dorada mientras ambas alas recuperaban su blanco prístino. Yo soy el primogénito del Todopoderoso, creado con todo su corazón y alma. Yo soy el resplandeciente, el portador de la luz, el primer y más fuerte hijo del cielo. Yo soy el primero de los caídos, presagio del pecado y la desesperación.
Yo soy el príncipe traidor, quien usurpó el título del mismo Satanás. Yo soy Lucifer, la estrella de la mañana, y he salido para impartir juicio divino. Imposible. Todo lo que acababa de proclamar e hizo era imposible. Lucifer estaba muerto, asesinado en la gran guerra. No podía estar en el niño que tenía delante. Pero ¿quién más podría pasar tan fácilmente de ángel a caído y demonio? Y había otra imposibilidad. No había un regreso, ni un botón de retroceso. Era imposible volver atrás. Ella lo sabía porque se había esforzado tanto y había fracasado. También Azazel y todos los demás. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no lo notó hasta que fue demasiado tarde. Solo pudo jadear de terror cuando una mano, con los dedos curvados, se hundió en su pecho. Su cuerpo se congeló, negándose a obedecer sus órdenes de apartarse. Se dio cuenta de que no había dolor ni sangre, solo un extraño cosquilleo. Demasiado tarde, comprendió que lo que él hacía era espiritual, no físico. ¿Qué estás haciendo?, preguntó suavemente. Administrando tu juicio, respondió. De repente, se detuvo y arqueó las cejas. Lentamente, retiró la mano de su pecho. Esta vez, sin embargo, había algo dentro. ¿Qué es esto? Inhaló profundamente al verlo. El Sacred Gear de la monja, Twilig Teal'c. Se lo extraje y me lo puse. Frunció el ceño, mirando el par de anillos de plata en sus palmas. Como si notara su atención, las gemas incrustadas comenzaron a brillar y a relucir levemente. ¿Y qué pretendías lograr con un acto tan deplorable? Ella hizo una mueca al oír sus palabras. Yo quería hacerme más fuerte. Estaba harta de estar siempre en el fondo. Quería demostrarle al mundo que los caídos podían hacer algo que otros no podían. Tienes mucha suerte de que haya encontrado esto. Si no lo hubiera hecho, tu castigo habría sido permanente, en lugar de temporal, dijo. Ella ladeó la cabeza confundida. No entiendo. Los Sacred Gears se vinculan con las almas humanas, o al menos con sus aspectos humanos. Tu alma no tiene nada de humano. Si la hubieras conservado en tu cuerpo permanentemente, tu alma habría mutado, perdiendo sus aspectos angelicales y transformándose en una puramente humana. En otras palabras, habrías perdido todos tus rasgos angelicales y te habrías convertido en un humano común y corriente. Quedó atónita y en silencio. Bajó la cabeza, con la mano agarrando la tierra y los dientes apretados. Así que había fracasado otra vez. Solo quería demostrarle al mundo que era algo y alguien, no una caída cualquiera que no merecía su atención. Toda esa planificación y esfuerzo para adquirir el dispositivo, y aún así había fracasado otra vez. Era tan patética que se odiaba a sí misma. Si buscas reconocimiento y fuerza, no hay atajos. O naces con ello, o si no, tienes que luchar por ello. Esfuérzate por ello. Gánatelo. El poder prestado siempre acabará siendo devuelto. Ya no importa. Me rindo. No. Ella levantó la vista sorprendida. El chico lo vio con unos ojos demasiado amables y demasiado antiguos. Se sintió insignificante en su mirada. Seres como nosotros, tenemos la suerte de tener tiempo. Con nuestra esperanza de vida casi inmortal, el tiempo es nuestro mejor recurso. Con tiempo y esfuerzo, se puede lograr cualquier cosa. Fíjense en los humanos. Sus vidas son apenas un abrir y cerrar de ojos para nosotros, pero se esfuerzan muchísimo. Claro, fracasan la mayoría de las veces, pero son sus éxitos los que importan. Observen lo que han logrado y no podrán evitar maravillarse. Algunos aspectos de su sociedad incluso avergüenzan a la nuestra. No somos inferiores a ellos en absoluto, y si están dispuestos a dedicar toda su vida a la búsqueda del progreso, lo mínimo que podemos hacer es, al menos, sobrevivirlos en nuestros esfuerzos. Cualquier otra cosa sería avergonzar nuestra superioridad natural. Ella no supo qué hacer, salvo reír. Nunca lo había pensado así. ¿Pero por dónde empiezo? El chico la miró con dureza. Si yo fuera tú, empezaría por intentar recuperar mis poderes. Espera. ¿Qué quieres decir con recuperar? Te lo dije, no. Que te libraste de un castigo permanente. Pero aún así, el castigo se impuso, aunque temporal.
para. No me digas, desesperada, intentó proyectar una lanza de luz. No pasó nada. Intentó invocar sus alas, por dañadas que estuvieran. No pasó nada. Se sumergió en lo profundo de su alma, intentando extraer una sola gota de poder mágico. No pasó nada. Así es, Rainaré, dijo el chico mientras caminaba hacia la monja muerta. Deslizó los anillos en sus dedos fríos y los vio desaparecer, desapareciendo de nuevo en el recipiente vacío. Te he juzgado digna de una segunda oportunidad, pero hay un precio que pagar. No, para. No puedes hacerme esto. No es justo. Puedo y lo he hecho. Tengan la seguridad de que sus camaradas compartirán el mismo destino que ustedes. Hasta que no compruebe que realmente han dedicado sus vidas a regresar a la luz, sus poderes ya no les pertenecen. Rainaré abrió un ojo de golpe y se incorporó de inmediato en la cama. Por unos instantes, mientras intentaba calmarse, solo oía los latidos de su corazón y su respiración agitada. Solo un sueño, se dijo. Al calmarse, empezó a percibir otras cosas. El suave zumbido del aire acondicionado. El penetrante olor a antiséptico. Y la extraña cortina que rodeaba su cama. Sobresaltada, se dio cuenta de que ya no estaba en la iglesia. Bajó la vista y se quedó atónita. Su atuendo habitual había desaparecido. En su lugar, vestía el uniforme de Kuo. No. No podía ser. Con vacilación, levantó el brazo. Inyectándole energía mágica, intentó crear cualquier cosa. Una lanza, una esfera, incluso una chispa. Sintió que su frustración crecía ante su fracaso. Era imposible. Lo ocurrido en la iglesia tenía que ser un sueño. Tenía que ser. Su brazo cayó flácido a su costado. Tenían que ser. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué era ella ahora? No tenía sus alas. No tenía su magia. Ya no podía llamarse ángel. Pero de ninguna manera caería tan bajo como para llamarse humana. Se le encogió el corazón y empezó a enojarse aún más. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarle esto? Solo estaba esforzándose al máximo, haciendo lo que le decían, intentando ganarse el reconocimiento de quienes eran mejores que ella. Entonces, ¿por qué? Ella gritó. Una mata de pelo rojo asomó su cabeza. Los demás siguen descansando. Susurró el rostro, con un dedo en los labios. Su boca se cerró de golpe. Por un momento, los ojos verdes se clavaron en los violetas. ¿Qué estás haciendo aquí? Espetó Rainaré. Rías Gremory parecía desconcertado. Bueno, esta es mi escuela, y esa cama de enfermería en la que estás acostado es la mía, así que creo que puedo venir. Un agradecimiento también estaría bien, por darte un lugar tan cómodo para recuperarte. Quería matarte, ¿sabes? Puedes agradecerle a Arisato-san por defender tu caso. Rainaré guardó silencio. En el pasado, su ira habría estallado ante la flagrante falta de respeto. Sin embargo, sin sus poderes, solo ladraba y no mordía, y eso le impidió hablar. La expresión de sorpresa en el rostro de la heredera Gremory le indicó que esperaba una respuesta rápida. Los caídos, después de todo, eran un grupo orgulloso. Un momento de incomodidad después, preguntó. ¿Quién es Arisato? ¿Eh? Rías ladeó la cabeza confundida. ¿De qué hablas? Estaba en la iglesia contigo. ¿Conoces al chico del pelo largo y azul? Ahora está en casa descansando, pero, la interrumpió Rainaré, sin querer saber nada más del ente que la había dejado en tan lamentable estado. La experiencia con él, aunque breve, había sido traumática. Ahora sabía su nombre, pero no la ayudaba en su aprieto. Incluso ahora, le costaba creer en sus recuerdos. La pérdida de sus poderes podía considerarse una prueba, pero no lo suficientemente sólida. Podría haber sido una alucinación bajo el estrés, o podría haber manipulado sus recuerdos. Cualquiera de los dos escenarios parecía más posible que el resurgimiento del mismísimo Lucifer. ¿Estás bien? ¿Te ves pálido?, preguntó Rías, genuinamente preocupada. Escuché que un ángel bajó y luchaste contra él.
Kiba dijo que todos estaban gravemente heridos y que Arisato-san ayudó a recuperarse. Puedo entender si estás molesto o estresado. Solo para que lo sepas, tus 3 amigos siguen vivos y descansan en las otras camas. Empezó a señalar más allá de las cortinas. Rainare se burló para sus adentros. Era evidente que los demonios no tenían ni idea de lo sucedido, y ella no iba a explicárselo. Los dejaría seguir relacionándose con el chico Arisato y un día les estallaría en la cara. Rías finalmente se abrió paso a través de la cortina y se sentó en su cama, como en casa. Mirándola fijamente, preguntó con seriedad. ¿Puedo preguntarte por qué hiciste lo que hiciste? ¿Con Iseiasia? Rainare la miró con curiosidad, y las mejillas de Rías se sonrojaron un poco. No es que quisiera preguntarte esto. Es que Arisato-san me dijo que intentara escuchar las cosas desde tu perspectiva antes de dejarme llevar por las emociones, de nuevo, el chico Arisato. Aún así, pensó en la pregunta. En resumen, Kokabiel se lo había pedido, pero en el fondo sabía que ella también estaba más que dispuesta a hacerlo. Bien, le haría la gracia al diablo con una respuesta. El diablo le había perdonado la vida. Responder algunas preguntas parecía un intercambio justo. Maté a Issei porque no quería que lo tuvieras. Rías levantó la vista sorprendida ante sus palabras directas. Había estado observando a los anfitriones de Sacred Heart, ese era mi trabajo. Noté tu interés en él y supe lo que planeabas. Los Sacred Hearts son regalos de Dios. Verlos en manos de demonios, desviados de su propósito original, me enfureció. Así que decidí que no podía dejar que cayera en tus manos, y matarlo era la única opción. Simplemente no esperaba que reaccionaras tan rápido y lo resucitaras. Vio cómo los nudillos de Rías se ponían blancos por la fuerza con la que los apretaba. Ya veo, dijo Rías, apenas conteniendo la ira, y hacia. Ella no era digna de la curación crepuscular. Bendecida por Dios mismo, la blasfema tuvo la audacia de curar a un demonio. Usar el don de Dios para sanar a quienes se le oponían me enfureció. Sentí que la curación crepuscular habría estado mejor en manos de otro, así que la maté para apropiármela. Rías entrecerró los ojos, pero el Sacred Heart todavía está con ella ahora mismo. Rainare parpadeó sorprendida. ¿También la resucitaste? Típico. El ángel me lo quitó y se lo devolvió a ella. Tras reflexionar un momento, Rías levantó la vista. Esa es magia muy avanzada, supongo que no estarás dispuesto a decirme quién era el ángel. No, no estaba dispuesta. Disculpa, pero no lo reconocí. Sonrió con dulzura, pero Rías no se lo creyó ni por un instante, a juzgar por su ceño fruncido. Es irónico, ¿no crees? Los mataste a ambos porque no querías que cayeran en manos del diablo y porque los considerabas indignos. Sin embargo, aquí están, ambos vivos y en mi nobleza. De hecho, el mismísimo cielo había decretado que Asia era una anfitriona más digna que tú para la curación crepuscular. Fueron tus actos los que hicieron realidad tus peores temores, espero que lo entiendas. Simplemente hice lo que sentí que debía hacerse. Pero no hacía falta. Digo la verdad cuando digo que les habría pedido a ambos que se unieran a mi nobleza. Sin embargo, les habría dicho desde el principio que un no siempre es una opción, y no los presionaría en lo más mínimo. No creo en quitarle a la gente la capacidad de elegir su propio destino. Ante esto, la pelirroja sonó particularmente amarga, pero parece que quien les robó la capacidad de decidir por sí mismos fuiste tú, Kaido. Rainare se quedó sin palabras. Rías se levantó, se ajustó el uniforme y comenzó a alejarse. Bueno, eso era todo lo que quería decir, y me sorprende lo cooperativa que has sido. Gracias por eso, supongo. Te sugiero que te quedes aquí y esperes, alguien vendrá a recogerte pronto. Apretó los dientes. Se dio cuenta de que Rías la miraba con desprecio, como un adulto miraría a un niño. Por cierto, añadió Rías, hasta yo pude percibir la evidente falta de energía mágica de los 4, así que si alguno decide escapar, les prometo que no llegarán muy lejos. Dicho esto, oyó el clic de la puerta al cerrarse y el silencio se apoderó de la habitación. Quería gritar, llorar, simplemente liberar toda la desesperación y la rabia acumuladas en su interior.
pero hacer todo eso no resolvería nada. Solo había una persona que podía ayudarla en ese momento, y según Rías, estaba en casa descansando. Azazel se esforzaba por mantener el ritmo del Lucifer Satán. El pelirrojo, con toda su armadura y túnicas ceremoniales, avanzaba casi a la carrera, y Azazel tuvo que alcanzarlo. No es que le importara. Así como estaba seguro de que Lucifer estaba preocupado por su hermana menor, solo podía pensar en sus subordinados. Su misión había sido simple. Rainare y su equipo debían simplemente observar a los usuarios de Sacred Gear y no interferir a menos que hubiera vidas en juego. Con usuarios de Sacred Gear desapareciendo sin dejar rastro en todo el mundo, consideró prudente proteger a aquellos que fueran detectados pronto como anfitriones. ¿Qué había pasado entonces para que desobedecieran sus órdenes? Tenía una ligera sospecha, pero hasta que la escuchó directamente de los cuatro, no era más que eso. Una sospecha. Llegaron rápidamente a la enfermería, donde Rías Gremory los esperaba. Era evidente que Sir se sabía de memoria el plano completo de la escuela, quién sabe por qué. Supo que era la hermana de Sir por la forma en que el Satán echó a correr. El cabello del mismo color también ayudó. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al verlos a ambos. Oni-sama. ¿Qué haces aquí tan rápido? Te envié el mensaje esta mañana. Exactamente, Rías. ¿En qué estabas pensando? Exclamó Sir con la voz reservada para su hermana. Apretando los brazos sobre los hombros de Rías, la sacudió antes de abrazarla con fuerza, con una cómica mezcla de pánico y alivio en su rostro. Me enviaste el mensaje esta mañana cuando ocurrió anoche. ¿Cómo pudiste esperar 12 horas para informarme de algo tan grave? ¿Y si algo hubiera pasado entre entonces y ahora? ¿Qué haría si mi querida hermanita resultara herida? Rías se zafó del abrazo de su hermano y lo apartó. Tranquilo, Oni-sama. Todo salió bien, y todo está bajo control. ¿De verdad? Preguntó Sir ¿Murió alguien? Sí, tartamudeó Rías, pero Asia está viva ahora, así que está bien. Sir no parecía convencido. ¿Estaba usted al tanto de los acontecimientos mientras ocurrían y actuó en consecuencia para abordar el problema? No, y me enteré después de que todo terminara, pero mi nobleza se encargó del asunto, así que eso cuenta, ¿no? ¿Tomó usted medidas para garantizar que una situación así no se repitiera en el futuro? Algo así. Sir cruzó los brazos y empezó a tamborilear con los dedos en el codo. Explícate. Bueno, no lo he confirmado realmente, pero creo que los caídos tenían sus poderes sellados. No puedo detectar ningún tipo de poder mágico en ellos. Según Arisato-san, un ángel descendió y les hizo esto. Detente. Esta era la primera vez que Azazel le hablaba al joven Gremory. ¿A qué te refieres con sellado? ¿Y qué ángel? Rías se mordió los labios. La verdad es que no puedo contarte mucho. Solo sé lo que me dijo mi nobleza. El resto tendrás que preguntárselo a los caídos, aunque ahora mismo no parecen estar mentalmente sanos. Oh, dijo como si se le ocurriera después, puedes intentar preguntarle a Arisato-san. ¿Quién es este Arisato-san? Preguntó. Es compañero de clase de Issei. Issei dijo que tiene poderes sobrenaturales y que ya se había topado con los caídos. Estaba buscándolos y estaba en el lugar cuando apareció el ángel. Ya veo, gracias. Guardó esa información para más tarde. La presencia de los ángeles complicaba las cosas, y necesitaría toda la información posible. Como si reflejara sus pensamientos, Sir reflexionó en voz alta. Hombre, si hubiera sabido que los ángeles también iban a estar involucrados, habría invitado a Michael aquí. Azazel se rió. Sería gracioso, ¿verdad? Si por primera vez en siglos los líderes de las tres facciones se reunieran en persona, precisamente en una escuela secundaria. Sí, lo haría, asintió Sir y al ver la mirada desconcertada de su hermana, pareció preocupado. Rías, ¿pasa algo? Levantó un dedo tembloroso y lo señaló a Azazel, y con voz aguda, farfulló. ¿Las tres facciones? ¿Quieres decir que este hombre es sí? Azazel se acarició la perilla e hizo una pose. Disculpa, joven Gremory, por no presentarme antes.
Me llamo Azazel, gobernador general de los Grigori. Mucho gusto. ¿Podrías indicarme dónde están mis 4 hijos problemáticos, por favor? Rías miró a su hermano con incertidumbre. Al ver su asentimiento, tragó saliva y abrió la puerta. Sí, claro, por aquí, Azazel-san.